Malinda Cramer, Nona Brooks y la ciencia divina. Malinda Cramer y Nona Brooks fueron dos personas atravesadas por circunstancias similares de favorables, principalmente porque padecían graves enfermedades y no lograban encontrar solución a sus problemas. Sin embargo, las vicisitudes de la vida las llevarían a encontrarse en la fundación de la ciencia divina luego de tener experiencias de sanaciones parecidas que las involucraría en el estudio de la ciencia cristiana y ya que ambas comulgaban con las enseñanzas de Emma Curtis Hopkins, reconocida mística y formadora de muchos adeptos de la ciencia divina en los Estados Unidos, entablarían una gran relación y expandirían las enseñanzas del movimiento del nuevo pensamiento. Lo interesante de esta historia es que las dos mujeres no se conocían y ambas tenían muchas coincidencias en sus análisis y prácticas de sanación, y luego de conocerse trabajarían conjuntamente en la estructura de la ciencia divina. Malinda Elliot Cramer nació en Greensboro, Indiana, Estados Unidos, el 12 de febrero de 1844 y sus padres fueron Obadiah Elliot y Mary Hinshaw. Malinda fue criada y educada como cuáquera, rama religiosa disidente del protestantismo, y en su hogar era habitual orar y meditar regularmente. En 1870, Malinda se muda a San Francisco por recomendación del médico, quien le aconsejó que un clima más cálido la ayudaría a mejorar su salud y sus dolores persistentes. Una vez allí, conoció a un fotógrafo llamado Charles Lake Cramer, con quien se casó ese mismo año. Sin embargo, su problema de salud continuaba incrementándose al extremo de dejarla en un nivel de invalidez importante. Durante estos 25 años de padecimiento, Cramer había probado los muchos tratamientos que le recomendaban los médicos, pero sin lograr resultados positivos, lo que la llevó a declarar: "No volveré a ver a otro médico", y ante esta declaración, su esposo le preguntó qué haría, a lo que Malinda respondió: "Mejoraré, por supuesto". Se cree que en el año 1885 Malinda Cramer fue influenciada por las ideas de una científica cristiana y mediante una ferviente meditación y oración de 1 hora logró lo que ella describió luego como una revelación divina, argumentando que esa hora fue el comienzo de una realización de unidad con la vida y un destello de su verdad brilló en su visión mental, lo que provocó posteriormente que se sanara completamente en un lapso de 2 años. La misma Malinda Cramer cuenta: "Era temprano una mañana de 1885, durante 1 hora de ferviente meditación y búsqueda en oración, que hice las siguientes preguntas con fe, creyendo que serían respondidas con la voluntad de aceptar la decisión independientemente de lo que dijera. Estas preguntas fueron: ¿hay alguna salida a estas condiciones? ¿Hay algún poder en el vasto universo que pueda curarme?". Y la respuesta fue, dice, la comprensión absoluta de una presencia que hasta ahora no había percibido, y me di cuenta que era mi vida, mi ser, mi salud, mi conocimiento y mi poder. Era un fuego que todo lo consumía, en el que todas las cosas se convertían en ese fuego, y simultáneamente, al encontrarme en Dios, experimenté la atracción de todas las cosas, es decir, que todos están abrazados dentro de un Dios y Padre eterno o una creación infinita. Vi lo que para mí era un cielo nuevo y una tierra nueva. Había ante mí una estrella de 6 puntas, pura y clara como la luz de un diamante, un centro tranquilo y claro como el cristal puro, e irradiando la luz de la vida. Esta experiencia, relata Cramer, fue la dicha del ser, la paz perfecta, y a partir de ese momento su fervor por transmitir ese conocimiento de la verdad y expandirlo por todo el mundo sería su objetivo de vida. A partir de ese momento, en 1887, Malinda comienza a practicar lo que se denomina como curación por fe, y sus amigos, al verla mejorar, le pidieron que les enseñara sus métodos de curación,
a lo que ella accedió entusiasmada, dando charlas una vez por semana para recomendar tratamientos, y debido a que sus tratamientos tuvieron tanto éxito, tuvo que dedicarle tiempo completo a sus enseñanzas, llamando a su programa Ciencia Divina. Un año después, se incorpora al Colegio de Ciencia Divina de Hopkins e inaugura una revista titulada Armonía, que era publicada mensualmente y contaba con suscriptores en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Luego, junto a su esposo, abren un establecimiento educativo en esa línea y más tarde ese establecimiento se convertiría en la universidad que le daría origen a la ciencia divina. Recordemos que la ciencia divina proviene de las enseñanzas de Emma Curtis Hopkins, quien anteriormente utilizaba el término genérico ciencia cristiana, utilizado por primera vez por Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, quien reservó luego sus derechos, haciendo que Hopkins y sus estudiantes comenzaran a utilizar el nombre de ciencia divina para diferenciarse. Malinda Cramer contribuyó durante más de 18 años al fortalecimiento del movimiento del Nuevo Pensamiento a través de sus publicaciones mensuales y giras nacionales, donde enseñaba la ciencia de la sanación, publicando también un libro titulado Ciencia Divina y Sanación, donde afirma los principios de la ciencia divina aprendidos de la filosofía de Hopkins. Cramer daba clases y llevaba adelante sus prácticas de sanación con mucho éxito en San Francisco, vinculándose además con otros movimientos similares, como en el caso de Unity, organización de sanación conocida como Unidad del Silencio, fundada por Charles y Myrtle Fillmore, también estudiantes de Hopkins. En 1892, Malinda Cramer funda la Asociación Internacional de Ciencia Divina con el objetivo de reunir a los científicos cristianos de todo el mundo y que luego serviría como prototipo de la estructura de la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento, además de dar Cramer numerosas conferencias y atraer a grandes pensadores de la época. Al año siguiente, Cramer contribuyó a abrir la segunda sede del Colegio de Ciencia Divina en Oakland, realizando también varios viajes como misionera en territorio estadounidense. En el año 1906, San Francisco sufre uno de sus mayores terremotos y el hogar Escuela de la Ciencia Divina queda completamente destruido debido a un incendio provocado por los temblores, quedando Malinda Cramer gravemente lesionada y sin lograr recuperarse de las lesiones sufridas. Al año siguiente, la señora Cramer dejaría la existencia física. Malinda Cramer escribió varios libros destacándose su ciencia divina y sanación, presentados como lecciones espirituales en el año 1890, y en 1905 publicó un libro de texto para el estudio de la ciencia divina y su aplicación. Posteriormente, a su traspaso de la materia física, se publicaron obras recopiladas tales como La Ciencia Divina, Sus Principios y Práctica, con Fanny Brooks James en 1957, y Armonía Oculta de 1893, con Joan Klein McCrae, publicado en el año 1990. En tanto que Nona Lovell Brooks nació el 22 de marzo de 1861, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Sus padres fueron Townsend y Lavina Brooks, siendo Nona la tercera y menor de las hijas del matrimonio. Sus otras dos hermanas fueron Althea y Fanny, quienes también tuvieron una importante participación dentro de la estructura de la ciencia divina. Su familia debió trasladarse de Kentucky a Charleston, Virginia Occidental, debido a la guerra civil desatada en los Estados Unidos, donde crecieron y fueron criadas bajo la doctrina presbiteriana. Se sabe que allí Nona se graduó en la Academia Femenina y que, debido al colapso del negocio de la minería de sal de su padre, tuvieron que mudarse nuevamente a Pueblo, Colorado, donde su padre murió poco después, teniendo Nona 19 años de edad. Nona conoció allí las ideas metafísicas del Nuevo Pensamiento y, ya que padecía un agudo dolor de garganta, fue su hermana Althea la que le recomendó visitar y participar
de las charlas informales que dictaba una vecina que se había curado gracias a las prácticas y métodos que había aprendido en la Escuela Metafísica de Hopkins en Chicago. Nona Brooks relata que su vecina y amiga Kate Bingham se encontraba desde hace unos meses en un delicado estado de salud y los médicos no lograban encontrar una solución a su dolencia, por lo cual la derivaron a consultar a un médico especialista en Chicago. Una vez realizados los exámenes completos en Chicago, los médicos le informaron a Kate que su estado de salud estaba en una condición muy crítica, por lo cual no podían garantizarle sanarla, pero si se quedaba en Chicago, podrían probar cierto tratamiento que duraba un año. Ante esto, Kate respondió que no podía quedarse en Chicago durante un año, ya que tenía esposo y 4 pequeños niños que atender. Fue entonces que un amigo le recomienda a Kate probar con una señora que estaba realizando unas maravillosas curaciones y había sanado también a varias personas que se encontraban muy enfermas. Esta señora era la mística y reconocida maestra Emma Curtis Hompin, con quien Kate tomó tratamiento y estudió durante 3 semanas, logrando reponerse notablemente para regresar a su pueblo con un semblante renovado de salud y alegría, e inmediatamente comienza a relatar su maravillosa historia a las hermanas Brooks y a toda su comunidad. Luego de que se corriera la voz de esta historia, sus vecinos y amigos le pidieron a Kate que les contara en profundidad cómo había logrado sanarse. La respuesta a estas solicitudes fueron las clases informales que comenzó a impartir Kate sobre lo que había aprendido en el Instituto Hopkins. Las hermanas Brooks, Althea, Fanny y Nona, finalmente, después de que su vecina les insistiera tanto a participar de dichas reuniones, accedieron un tanto renuentes a sus clases, ya que se encontraban en condiciones físicas y económicas muy malas y les era difícil emprender algo de ese tipo. Nona relata entonces que ella misma estaba en muy malas condiciones físicas, pudiendo comer solo alimentos muy blandos y especialmente preparados, y también cuenta que estuvo más de un año orando casi constantemente diciendo «Dios, dame luz». Luego, un domingo, antes de comenzar con las lecciones que impartía la señora Bingham, Nona asistió a su iglesia, donde durante el servicio de comunión se cantaba la canción «Más cerca de ti, mi Dios», y continúa relatando que no se atrevía a cantar esa canción, que en una de sus primeras estrofas decía «Más cerca de ti, Dios, aunque sea una cruz la que me levante», y ya que su familia, dice Nona, había tenido todas las cruces que podíamos soportar, me rebelé. A continuación, y mientras la congregación cantaba, me llené de una agitación interior y a medida que la canción avanzaba, me di cuenta de una entrega completa de mí misma y de las condiciones familiares para poder estar más cerca de Dios, y así pude cantar la última estrofa con los demás. Luego describe que durante la lección de la 4ª clase que estaba tomando ella y un grupo pequeño de personas con la señora Bingham, sintió que todo su ser se inundó por completo con una gran luz, más brillante que la luz del sol, más brillante que cualquier otra luz que haya visto, que la llenó, la rodeó, y ella era solamente consciente de esa intensa luz blanca. Nona dice a continuación que creía que todos en la habitación habían visto esa luz, pero no fue así, ya que solo ella había experimentado esa maravillosa luz que inundó todo su ser, y descubrió que había sido sanada instantánea y completamente de una infección de garganta persistente. Alega también que, si bien la curación fue instantánea, sus oraciones de meses y meses habían sido la preparación para la curación que realmente le había llegado en forma de luz. A partir de ese bendito momento de transformación, su vida mejoró rápidamente, tanto en salud como financieramente. Sus hermanas, que también se encontraban muy entusiasmadas por estas transformaciones, comenzaron junto a Nona a interiorizarse en la metafísica y, sacando sus propias conclusiones, encuentran algunas diferencias con lo que enseñaba su vecina Kate Bingham, motivo por el cual ahora comenzarían a aplicarlas en su vida cotidiana con sus propios métodos, enfatizando a Dios y su acción a través del pensamiento correcto. Uno de los puntos de disidencia con la señora Bingham era que Brooks
no creía que el universo visible no existiera y fuera solo una ilusión y debía ser negado. Por el contrario, su razonamiento le indicaba que todo era una creación de Dios y lejos de negarlo, debía ser comprendido e interpretado. Si bien la idea de las hermanas Brooks no era establecer un movimiento, se interiorizaron en detalle para dar respuestas a todos aquellos interesados en saber sobre el tema. Abocadas a la investigación de los misterios metafísicos y de lo que venían aprendiendo de los conceptos de Hopkins, no tardaron en sistematizar sus enseñanzas y promulgar que toda la creación es la expresión de Dios y participa de la misma sustancia. Mientras las hermanas Brooks realizaban y aplicaban en profundidad estas verdades, se enteran de que una señora de San Francisco llamada Malinda Cramer estaba trabajando en la misma línea de pensamiento. En el año 1889, la señora Cramer visita Denver para impartir una clase y es allí donde las hermanas Brooks descubren gran similitud con lo que ellas habían analizado y razonado para luego comunicárselo a Malinda Cramer y pedirle utilizar el mismo nombre de ciencia divina que utilizaba ella para coadyuvar en sus enseñanzas, a lo que la señora Cramer accedió muy amablemente y a partir de ese momento los dos grupos comenzarían a trabajar en forma conjunta. En esta cooperación conjunta, los dos grupos conformaron el mismo esquema de enseñanzas, operando las hermanas Brooks en Colorado y la señora Cramer en California. A partir del año 1896, la señora Althea Small Brooks, quien se había mudado a Denver, comienza a dedicarse exclusivamente a la curación de la ciencia divina, mientras que Fanny James Brooks, quien había renunciado a su trabajo como maestra de escuela pública, se encargaba de la enseñanza en su casa y 2 años después, conjuntamente con Nona Brooks, fundarían el Colegio de la Ciencia Divina con el objetivo de capacitar maestros y practicantes, organizar iglesias y ordenar ministros. Durante este periodo, su trabajo siguió creciendo exitosamente, debiendo mudarse de su salón de clases a una iglesia para luego construir una nueva y hermosa iglesia y colegio donde ofrecían los servicios. Con motivo de esta celebración, fue la señora Cramer la invitada de honor en esta apertura de establecimiento nuevo. Nona Brooks fue ordenada ministra de la primera iglesia de la ciencia divina en Denver el primer día del año 1899 por Malinda Cramer, cargo en el que se desempeñaría durante los próximos 30 años. En el año 1902, Nona funda un periódico llamado Cumplimiento, destinado a promover las ideas de la ciencia divina, colaborando también en varias juntas cívicas en Denver, incluidas la Junta de Prisiones de Colorado. Luego de que Malinda Cramer dejara la existencia física en San Francisco, Denver, Colorado, se convertiría en la sede central de las actividades de la ciencia divina. Después de la Primera Guerra Mundial y luego de presidir el Colegio de Ciencia Divina durante 15 años, la señora Fanny Jane deja la existencia física y su cargo es ocupado por Nona Brooks hasta el año 1929. Durante este periodo y ante la gran expansión de su iglesia, en 1922, Nona alinea su estructura escolástica con la Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento. Posteriormente, Nona Brooks, ya reconocida como una oradora exitosa, comienza a realizar giras enseñando y sanando por los Estados Unidos, Reino Unido y Australia, contribuyendo además a formar muchas iglesias y centros de enseñanza. Para la década de 1930, Nona se establece en Australia, donde crea varias organizaciones de la ciencia divina, regresando a Chicago en 1935 y 3 años después regresa a Denver, Colorado. Nona Brooks dejó la existencia física el 14 de marzo de 1945 a la edad de 83 años en Denver, Colorado, y antes de pasar al otro plano, dijo respecto a su dedicación religiosa: no es una religión, lo que estamos haciendo es una vida. Muchos que la conocieron la describieron como una persona cálida, gentil y maternal, pero con una fuerza que provenía de la convicción. Respecto a sus escritos,
existe una recopilación de sermones dados en el año 1924 titulado Misterios, donde encontramos análisis abordados desde la filosofía de la ciencia divina, tales como los misterios de la vida, muerte, sanación, relaciones, hábitos, etc. Otro de sus escritos se titulan Oración que nunca falla, lecciones breves de la ciencia divina, qué es real y qué ilusión, la educación de los niños, estudios de salud y el reino de la ley. Nona Lovelbrook, quien se ganó el nombre de la profeta del cristianismo místico moderno, ha contribuido junto a sus hermanas Althea y Fanny y su amiga Malinda Cramer a expandir la voz de la ciencia divina en el movimiento del nuevo pensamiento. Por último, debemos decir que la ciencia divina tuvo su pico máximo durante la década de 1930, expandiéndose por gran parte del globo terráqueo, y su enseñanza principal es que el ser participa y forma parte de la sustancia de Dios a través de la creación. Dios, definido como espíritu puro, ilimitado, absoluto, inmutable y eterno, manifestado en toda la creación y a la vez trascendiendo la creación misma, siendo el mal algo pasajero que no es real, pero existiendo solo en la medida que las personas eligen creer en él. La ciencia divina propone y considera la curación mediante la fe siguiendo las enseñanzas del Cristo. Proclama también que el individuo tiene el derecho, a través del pensamiento correcto, a la vida verdadera para así gozar de los beneficios tales como salud, riqueza, éxito, poder y felicidad. Fueron muchos los líderes del movimiento del nuevo pensamiento que formaron parte de la ciencia divina, y entre ellos encontramos al magnífico reverendo M.X. Fox, Charles y Mill Fillmore de Unity, o los hermanos Fenwick y Ernest Holmes de las ciencias religiosas.